Lili, solamente. Hermana Lena, estamos esperando que usted nos hable. Nosotras seguimos ahí, lo único Amén. es que desactivamos los audios. Bueno, Dios les bendiga, hermanas. Me alegra mucho habernos vuelto a ver las caritas y saber que estamos bien, gloria al Señor. Para mí es una alegría y le agradezco a la hermana que me haya permitido traer la palabra del Señor, la cual es la que nos sostiene, nos da vida y nos fortalece, gloria al Señor. Bueno, en esta mañana quisiera hablar sobre la oración, porque es nuestra comunión con el Señor Jesús. Pero antes de leer la palabra quisiera decir algo. Orar es pedir. Podemos no solamente pedir, porque cuando oramos hablamos con Dios, exponemos nuestras necesidades, pero también encontramos que se puede llegar a Dios en ruego, en súplica, o en clamor, o en humillación. Es lo que debemos de pensar. Si esto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, están estas cosas en nuestra vida, gloria al Señor. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en que posiblemente ahora haya clamor, haya humillación, porque sabemos que solo el Señor puede ayudarnos y puede ayudar a nuestras familias. Hay muchas formas de acercarnos al Señor porque Dios es tan poderoso. Dios en muchas formas se presenta para nosotros como nuestro Creador, porque Él nos hizo, gloria al Señor, como nuestro Padre, porque Él nos engendró con su palabra, gloria al Señor, como nuestro Salvador, porque Él nos redimió con su sangre, gloria al Señor Jesús. Hay varias cosas que tenemos que tener presentes para poder que haya una efectividad en nuestra oración. Él es nuestro consolador, Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro guiador, Él es nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro protector, consolador, es nuestra luz y nuestro proveedor. Entonces, cuando nosotros, a veces hay momentos difíciles en nuestra vida, que no venimos solamente a hablarle y a exponerle nuestra necesidad, venimos ya en ruego y en súplica. Venimos desconsolados, entonces podemos mirarlo como nuestro consolador. Si hay un peligro, podemos mirarlo como nuestro protector, gloria al Señor. Pero siempre debemos de pensar, hermanas, que cuando hablamos con el Señor, no solo es para pedirle, pues tenemos que pensar que a Él hay mucho que agradecerle. Él como Dios se merece la mejor adoración y alabanza. Y también tenemos que tener muy presente, también podemos alabarle en medio de la oración. Para que Él nos escuche tenemos que creer, tenemos que obedecer y lo que pidamos que sea en la voluntad de Dios. Son tres cosas importantes. Creer, porque posiblemente a veces nosotros oramos, pero estamos dudando. ¿Cómo nosotros podremos decir si estamos en fe? Dice la palabra del Señor que fe es la certeza. Estoy yo convencida que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, creo que lo voy a recibir. Entonces ahí estamos en fe. Pero hay muchas veces, hermanos, cuando hablaba yo con un hermano en estos días,
y me dice, voy a orar para ver qué pasa. Yo le dije, hermano, usted no está en fe, porque eso de a ver si pasa, con el Señor no es a ver si pasa. Cuando el Señor promete escucharnos y ayudarnos, Él lo cumple. El problema es de nosotros, que nosotros le pedimos con duda. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que no recibiremos nada. Por eso es que hay que tener varias cosas en mente cuando nosotros venimos a Él. Gloria al Señor Jesús. También es muy importante tener presente en que lo que le pedimos sea en su voluntad. Siempre pensar, porque ahora en lo que voy a leer los versículos, ahí el Señor nos hace entender que es muy importante pensar que sea en la voluntad del Señor. También, hermanas, tenemos que reconocer o pensar que cuando nosotros queremos obtener algo de Dios, hay un enemigo que no quiere que lo recibamos. Pongámosle, si nosotros queremos avanzar en nuestra vida espiritual, no va a ser fácil. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, a las promesas de Él y sostenernos en ellos. Porque desde un principio el enemigo quiso impedir la comunión que había con Dios. Él hizo todo lo posible hasta que engañó a Eva y desobedecieron y por la desobediencia se perdió la comunión con Dios. Así también el enemigo nos puede poner a nosotros duda, temor o desánimo, porque de pronto nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo pronto, entonces viene el desánimo o viene la duda. Pero debemos de pensar que el Señor, cuando nos promete algo, Él lo cumple, que el problema está en nosotros, por lo cual no recibimos, en la manera tal vez como le pedimos o como creemos. Ahora sí les voy a invitar a que leamos en San Mateo 6:5. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Es cuando en la Biblia encontramos que es la primera vez que el Señor habla sobre la oración. Quiero decirles que el tema de la oración es muy profundo, hermanas. Yo he estado estudiando sobre lo que es la oración, hay muchas cosas que poner atención para que el Señor nos escuche, pero vamos por partes. Claro que lo que voy hoy a compartir con ustedes, sé que va a ser, de todo lo que he estudiado, es unos cuantos versículos, pero espero que ellos se queden en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos meditar en ellos. Jesús y la oración. Gloria al Señor Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, nos está hablando a nosotros, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esto me parece tan lindo, hermanos, que el Señor no dice entra y ora a tu Dios, dice a tu Padre. Qué bonito es, hermanas, saber que un Padre que es bueno, Él nos ama y que podemos venir confiadamente a los brazos de Él. Que Él, como nos ama, quiere ayudarnos.
dice que debemos de hacerlo en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta en nuestra oración. Vanas repeticiones. Y ahora, ¿qué es vano? Es algo que no, como a veces decimos, no es vano hacer esto o decir esto. Cuando a veces hablamos a nuestros hijos y ellos no nos escuchan, entonces nosotros decimos, es vano hablarles. Entonces es como que no existe, como que no vale la pena hablar. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por eso, hermanas, es que nosotros debemos de pensar qué es lo que nosotros le repetimos tanto al Señor, porque Él ya conoce nuestra necesidad. Y si Él conoce nuestra necesidad, hay un versículo donde el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que como Él sabe lo que nosotros necesitamos, posiblemente nosotros no tengamos ni que pedirle. Porque es que a veces pedimos, pero son cosas para este mundo. Pero si nosotros pedimos lo espiritual, yo creo que es más importante enfocarnos en lo espiritual. Pedirle como es al Señor, dame sabiduría para yo comunicarme contigo. Los discípulos le pidieron al Señor sabiduría. Les pidió que les abriera el entendimiento. Entonces, yo creo que es lo más importante, porque si nosotros, pero más que abrir el entendimiento, yo creo que tenemos que abrir el corazón, para que Dios verdaderamente tome control de ese corazón que es donde Dios mora. Entonces, no tenemos que pedirle tanto al Señor de las cosas, posiblemente una vez, y pensar que el Señor ya sabe la necesidad que tenemos en cuanto a las cosas materiales. Dice, vosotros pues oraréis así. Ya el Señor está enseñando a orar. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Tercera vez Él se dirige como Padre, gloria al Señor, que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces, una de las cosas que yo he pensado, hermanas, leyendo esta escritura es que a veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero primero, y como le servimos a Dios, amamos a Dios, queremos servirle, pero a veces no le pedimos dirección en lo que hacemos, por lo cual nosotros hacemos y no vemos resultados. Porque dice que como en los cielos, también en la tierra. Es decir, que Él es el dueño de nuestras vidas y nosotros tenemos que ser iluminadas por Él, nuestra mente, en qué es lo que nosotros podemos servirle, cómo podemos servirle. Si lo que vamos a hacer, si lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios está de acuerdo con ello, para que haya resultados. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
una de las cosas que tenemos que tener muy presente, hermanas, es cuando en nuestro corazón hay algo que nosotros no podemos perdonar, y eso es algo que impide que Dios escuche nuestra oración, porque Él lo dice, que nosotros tenemos que perdonar. Pero hay otros versículos, hermanos, donde dice, otro versículo donde el Señor nos habla de que cuando nosotros vengamos a traer la ofrenda al altar, si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, no que nosotros tengamos algo con alguien. Es tan delicado, es decir, que para traer la ofrenda, nosotros tenemos que reconciliarnos, tenemos que ponernos en paz con Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, cuanto más cuando nosotros venimos a adorar, a alabar y a pedirle a Él algo. Entonces todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, que es perdonar. En Mateo 6:14 vamos a leer. Gloria al Señor Jesús. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Gloria al Señor. Entonces, en San Mateo 5:22, vamos a leer, era el que yo quería, gloria al Señor, 5:22. Todas estas cosas es lo que tenemos que tener presente en la oración. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano no será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Yo veo, hermanos, que verdaderamente el uno enojarse con un hermano o tener algo es bien delicado, muy delicado delante de Dios, porque dice que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero a veces nosotros no tenemos en cuenta eso. Por eso es que nosotros a veces oramos y no vemos resultados, no vemos que Dios nos conteste. Por eso es muy importante, hermanas, pedirle al Señor que nos ayude a poner mucha atención cuando leemos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos, inclusive poniéndole cuidado donde hay un punto y una coma, porque cuando a veces leemos recorrido no entendemos lo que el Señor nos habla, pero cuando le ponemos acento a cada palabra que Dios nos habla, entonces cuando nosotros podemos crecer espiritualmente, porque siempre he dicho que Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla es así. Gloria al Señor Jesús. Entonces debemos de tener en cuenta esto que nos dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de ponernos de acuerdo con la persona que tiene algo con nosotros. Dese cuenta que no es que nosotros tengamos algo contra un hermano. Cuanto más cuando en nuestro corazón se acumula el resentimiento, el rencor o el odio.
aunque son tres cosas diferentes, una más leve, otra más fuerte, como es el odio, el resentimiento, es algo que nos duele, pero que hay que sacarlo de nuestro corazón. Hay cosas, hermanas, que son difíciles de sacar del corazón, pero con el Señor todo lo podemos. Si somos sinceras y le decimos, Señor, yo sé que tengo que obedecer en esto, el Señor nos va a ayudar. Él nos sana nuestro corazón y quedamos libres de eso. Y aquí dice, donde dice que no, dice, entregará al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. Estaba yo pensando, hermanas, que cuando uno está en una cárcel, uno no puede hacer lo que uno quiere. Uno es sometido a los jefes que dominan la cárcel. Y así es el enemigo. El enemigo a veces nos domina con cosas que aunque nosotros queremos hacer algo diferente, no podemos. Pero el que nos liberta de todo esto es el Señor Jesucristo. Hermanas, hay muchas cosas más verdaderamente que tenemos que poner atención a la palabra del Señor, como es, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, gloria al Señor Jesús. Si nosotros no estamos en fe, no vamos a poder recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Él tiene promesas para nosotros. En Mateo 7:7 hay una promesa. Gloria al Señor Jesús. Sus labios lo hablaron y lo que Él dice, eso es verdad. Dice, en 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla y al que llama se le abrirá. El Señor eso es lo que nos dice. Entonces nosotros tenemos que pensar que si le pedimos, el Señor nos vamos a recibir. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, Él nos va a contestar. Esa es una promesa de parte del Señor. Cuando nosotros estemos orando, podemos decirle, Señor, tu palabra dice así y así, por eso te estoy pidiendo. Gloria al Señor. Ahora en San Juan 15:7 hay otra palabra hermosa en que el Señor habló a sus discípulos. En San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras, mi palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, con libertad. Nosotros le ponemos acento a lo que dice cada palabra del Señor. Entonces podemos con toda confianza pedir y os será hecho. Él nos lo concederá. Hay una necesidad muy grande que tenemos que tener en cuenta. Bueno, todo esto lo voy escribiendo a medida de que yo voy estudiando la palabra del Señor. Y hermanas, hoy más que nunca que estamos en este problema tan grande, donde hay tanto por qué orar, tanto, hermanas. Necesitamos saber cómo buscar a Dios para que Él nos escuche y nos conceda lo que nosotros le estamos pidiendo. En Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16, si ustedes no han alcanzado a anotar, cualquiera de ustedes me puede llamar y yo les doy todas estas citas y ustedes en sus casas pueden repasar esta palabra. Inclusive, qué bonito que cada versículo de esto nosotros nos lo podamos aprender de memoria y será de mucha bendición para nuestra vida. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Vuelve a hablar de gracia. Para el oportuno socorro. Es decir, que nosotros cuando estamos en una necesidad vamos ante Él. Él es la roca de nuestro refugio. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Entonces,
cuando nos acerquemos a Él, tenemos que acercarnos con toda confianza, creyendo que Él nos escucha, que Él nos ama y que Él nos ha prometido y que Él nos responde. En Hebreos 11:1, tenemos que tener fe. ¿Qué es fe? Me pregunto yo, como les estaba diciendo anteriormente. Fe es una palabra tan corta, que es de 2 letras, pero es tan grande. Dice, creer, convicción, estar convencidos de que lo que nosotros le pedimos al Señor, lo vamos a recibir. Por eso es tan importante siempre pedir las cosas en la voluntad del Señor, porque en otra parte ya el Señor nos habla que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Y también dice en la palabra del Señor que si nosotros dudamos, no pensemos que vamos a recibir nada. Dice certeza. En Hebreos 11:6 está esta palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, hermana, que agradar a Dios es como cuando uno va a un padre y le pide, y le pide, y le pide, y le pide. Pero ese hijo no escucha el consejo del padre. Pero cuando el hijo ya escucha el consejo del padre y posiblemente le pide no lo que está acostumbrado a pedirle siempre, sino algo que le agrada al padre, eso lo hace sentir bien, porque ya ve que su hijo ha cambiado su actitud, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar de actitud. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad, hermanas, necesario. Es decir, hay algo que dice, que yo siempre he dicho, que hay cosas que son necesarias y otras que son indispensables. Por lo menos todos somos necesarios en la vida para obtener algo, que nos ayuden. Pero para mí, el único indispensable es Dios. Porque, como decir nosotros con nuestra madre, es algo tan lindo que Dios nos concedió tenerla, y ella era tan necesaria para nuestra vida, para un consejo, para la ayuda de lo que sea. Contábamos con ella, pero se fue, el Señor se la llevó y nosotros seguimos adelante, buscamos otras opciones. Hay amistades que nos pueden ayudar en un consejo, pero el que nunca podremos reemplazar es al Señor. Es el único indispensable en nuestras vidas, es el único. Entonces, esta palabra, que es necesario agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ya hablamos de acercarnos a Dios confiadamente, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros vivimos en una búsqueda constante con Dios. Siempre estamos buscándole a Él porque sentimos la necesidad de acercarnos a Él. Pero hay cosas que nos impiden acercarnos a Él. Sea porque no creemos, sea porque estamos en desobediencia. Bueno, hay varias cosas, es lo que tenemos que examinar. ¿Qué es lo que está impidiendo que nos acerquemos? Aquí la palabra de Dios nos está enseñando cómo acercarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo a repetir, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces cuando yo me arrodillo delante del Señor, yo me quedo en silencio y elevo mi pensamiento a quién me estoy dirigiendo, ante quién estoy yo. Y una de las cosas, hermanas, posiblemente hay varias, mucho más, pero para que se nos quede, voy a tratar de que la enseñanza quede hasta aquí.
Voy a leer un poquito más y luego voy a decir algo. Dice, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Él nos da galardones por lo que hacemos. En Santiago 1:5 es el último versículo que voy a compartir. Pero antes de esto, quiero compartirles algo que me pasó a mí. Hace muchos años en Colombia, fui a la iglesia, estaban en un ayuno y bueno, cuando llegamos a la hora de las peticiones, todos expresaron peticiones y unos decían, oremos por los jóvenes, oremos por, bueno, como siempre lo hacemos. Y entonces cuando comenzamos a orar, orábamos tan rápido, es decir que no sé, yo sé que Dios fue que trató conmigo en ese momento, pero yo me quedé pensando, ¿por qué nosotros nos dirigimos así de esta manera a Dios? Si cuando nosotros vamos a hablar con una persona, nosotros hablamos pausadamente. Y más si vamos a hablar con una persona que depende la persona que sea, como decir, si nosotros fuéramos a hablar con el presidente o fuéramos a hablar con un juez, es decir, depende de la persona. De pronto uno hablando con la familia a veces ni la deja hablar, porque están hablando ellos y uno también, y el uno habla, el otro habla, bueno. Pero ya depende con quién vamos a hablar, nosotros nos preparamos. Tratamos de decir las mejores palabras, tratamos de expresarnos de la mejor manera. Le pedimos inclusive a Dios que nos dé sabiduría para nosotros expresar la necesidad, a lo cual si ahorita en este momento yo tuviera que ir a hablar con el presidente de esta nación, yo tendría que tratar de hablar de la manera mejor posible que él me pudiera entender en la necesidad que yo tengo. Entonces, al yo oír esa manera como de pronto nosotros hablamos al Señor, y a veces es como exigiéndole, entonces yo me quedé en silencio y dije, Señor, perdóname, yo creo que esta no es la forma que nosotros debemos de hablar. Nosotros debemos de pedirle a Él pausadamente, tranquilamente, saber a quién nos estamos dirigiendo, cómo lo estamos haciendo. Desde ese día, hermanas, créanme que yo comencé a cambiar mi manera de dirigirme a Dios. Y hermanas, no sé ustedes qué piensen de esto, pero yo creo que debemos de pensar que cuando nos acerquemos a Dios, también no solo esperemos que decirle y pedirle sin dar como un momento para que Él también nos hable. Tenemos que como callar y dejar nuestro corazón en silencio y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Y muchas veces, hermana, a mí me ha pasado de que yo he estado meditando en la palabra de Dios y Dios ha hablado a mi vida. Me ha enseñado muchas cosas, muchas cosas. La gloria sea para el Señor. Entonces tenemos que tener presente esto, hermanos, que nosotros a veces de pronto no como que tomamos en cuenta hacia quién le estamos pidiendo, quién es nuestro Dios. A veces, como le digo, como nuestro Padre tenemos toda la confianza, pero también como nuestro gran Dios se merece la adoración, la alabanza, y no solo pedirle. Debemos de tener muy en cuenta esto, que cuando nosotros nos arrodillamos, nos dirigimos a Él, en medio de pedirle debemos decirle, Señor, tú eres grande, poderoso, precioso, Señor. Tú has hecho cosas maravillosas en nuestra vida y tenemos que traer, yo quisiera que ustedes lean el Salmo 34, hermanas. Ese salmo a mí me ha llamado la atención tan poderosamente, cómo se expresaba David ante Dios y casi no repetía nada.
Entonces, así, mirando esta palabra, nosotros podemos aprender a comunicarnos con el Señor. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entender lo que Él nos habla. Y cuando nosotros entendamos lo que Él nos dice, lo pongamos por obra, entonces, hermanas, nosotros creceremos en el Señor, porque sé que en cada una de nosotras hay un anhelo de avanzar en la vida espiritual, de conocer a Dios, de deleitarnos en Él. Y fíjense que la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque antes de que nosotros le pidamos, Él sabe nuestra necesidad. Yo sé, hermanas, que nosotras como hijas de Dios, si nosotras cambiáramos nuestra actitud en buscar a Dios como Él quiere que le busquemos, Dios nos va a dar en abundancia. Y si nosotros estamos faltas de sabiduría, Él dice en su palabra que nos dará abundantemente y sin reproche, pero que pidamos con fe. Yo sé que las damas de esta iglesia de Jacksonville podríamos hacer un impacto grande en que Dios derramara de su Espíritu Santo, que hubiera un avivamiento en esta iglesia. Estaba yo pensando, qué bonito que cada una de nosotros propusiéramos en nuestro corazón en buscar una hora de oración, ponernos de acuerdo, porque dice que si alguno de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, que pidamos y Él lo hará. Y orar por algo, pero profundamente, con un corazón contrito y humillado, porque si algo no desprecia al Señor, es un corazón que logre humillarse. Esa ya es otro tema, que es la humillación, y busqué versículos sobre la humillación, y es algo muy lindo, hermanos, muy lindo. Bueno, hermanas, Dios me las bendiga. Gracias por haber permitido que el Señor me usara para traer esta palabra. Que el Señor nos siga bendiciendo abundantemente y sin reproche. Gloria al Señor. La bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. El Señor les bendiga. Un abrazo para todas. Les amo en el amor del Señor. Todavía falta la oración. Esperen que se activen. Dígale otra vez que activen el micrófono. Amén, hermanas. Nuevamente hay que activar nuestro micrófono para despedirnos. Amén. Damos todas. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Yo creo que el Señor cada día nos habla de diferentes maneras. Amén. Y hoy más que nunca, como dice la hermana, necesitamos estar unidas en oración. Amén. Amén. Gracias, hermana Elena, y esperamos que el Señor siempre la siga usando. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos derrame sabiduría. Amén. Que nos ayude para tener ese espíritu de oración. Amén. 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 Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, mi hermano. Padre Santo, porque nos permite, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da. Sabemos, Señor, que tú nos hablas, Señor Jesús, que nos ama, nos fortalece, nos ayuda y nos guía. La gloria sea para ti, la gloria sea para ti. Permite que tu palabra sea nuestra mente. Bendice a mis hermanos de cada familia, Señor. Para que podamos, Señor, poder tu palabra por
obras. Te damos gracias por nuestra hermana Jesús, porque eres una de las que estás ahí. Te damos la gloria y la honra, Padre, reunimos, Señor, inmensamente cada uno de nosotros, Señor, que podamos impactar, Señor Jesús, cada uno con tu palabra, Señor Jesús, que somos gracias para aprender de ti. Te pedimos, Señor, que cada día sea para ti, Señor. Te damos gracias por la gloria tuya. De toda adoración, de toda alabanza y de toda Pedimos que suplas en cada una todas las necesidades, Señor, que tu palabra, Señor, sea abundante en esta vida. gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, hermanas, que el Señor Jesús les bendiga. Hermana Yanet, ahí está. Amén. Hermana, aquí estoy. Hermana Yanet, de los teléfonos. No activó la cámara, la hermana Yanet.